A ver, estamos a solo 2 meses de las elecciones generales en Perú, el 12 de abril de 2026. Se elige presidencia y además un nuevo Congreso bicameral, que no es poco. Ujú. Pero el dato que nos trae hoy aquí, el que de verdad es el centro de todo, no es quién va primero en las encuestas. Es algo mucho, mucho más profundo. Sí, Según un sondeo reciente del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, un 44,5% del electorado, o sea, casi la mitad del país, todavía no ha elegido a un candidato. es una barbaridad. La pregunta, por tanto, no es por quién van a votar. La pregunta es por qué casi media nación parece no querer elegir. Vamos a sumergirnos hoy en los datos del IEP, del INEI y en la historia reciente de Perú para entender qué hay detrás de esta indecisión masiva. Y es que, ojo, ese 44,5% no es un bloque, digamos, homogéneo de gente a la que no le importa. Para nada. Claro, si lo desglosas, es muy revelador. Tienes un 21,8% que, bueno, simplemente no precisa su voto, lo están pensando. Pero luego, y esto es lo fuerte, hay un 19,2% que te dice a las claras, no votaría por ninguno, directamente. Directamente. Y a eso súmale un 2,9 que votaría en blanco o nulo y un 0,6 que ni piensa ir a votar. Lo fascinante aquí es que este grupo, si de repente se moviera en una única dirección, tiene el poder absoluto de decidir quién gana la presidencia. O sea que no es un actor secundario. No, no. ¿Es el centro de gravedad de esta elección? Vale, entonces no es apatía, es algo más complejo. Para empezar a pirar del hilo, hay un dato del Instituto Nacional de Estadística del primer semestre de 2025 que es demoledor, vamos. Sí, es la base de todo. Solo un 2,7% de la ciudadanía confía en los partidos políticos. Menos de 3 personas de cada 100. Es que es una cifra que roza el cero técnico. Y lo más impactante, si quieres, es la otra cara de la moneda. Un 93,6% no confía en ellos. Y con el Congreso, pues casi lo mismo. Un 92,4% de desconfianza. Claro, con estos cimientos es imposible construir nada. Si la gente no confía en los partidos, que son las herramientas, ¿cómo va a confiar en los candidatos que las manejan? Es que la conexión es evidente. Si el 93% desconfía de la estructura, significa que ve a cualquier candidato, da igual quién sea, como parte del mismo sistema que ha fallado. Por supuesto. Y aquí es donde creo que hay que hacer una distinción clave. Esto no es apatía. Yo no diría que es desinterés. Lo llamaría desconfianza aprendida. Desconfianza aprendida. Me gusta. Es una conclusión lógica, casi racional, a la que llega la ciudadanía después de observar una crisis tras otra. Y este problema se multiplica por otro factor que menciona el IEP. La oferta electoral está totalmente fragmentada. Tienes un montón de candidatos con porcentajes de apoyo minúsculos. Claro. Para el votante esto no es claridad, es ruido. Imagina estar en un mercado con docenas de puestos gritando a la vez. La reacción natural es la parálisis. O sea, no solo es que no confíen en las opciones, es que además hay tantas que es casi imposible evaluarlas. Y supongo que eso alimenta la idea de esperar hasta el final, ¿no? Has dado en el clavo. Y eso conecta con otro patrón cultural muy peruano. La decisión de voto es tardía. La historia electoral lo demuestra, el propio IEP lo ha analizado. Un porcentaje enorme de electores decide su voto en la última semana, En la última semana. a veces incluso el mismo día, en la cola para votar. Están esperando señales definitivas. Señales como un buen debate, una propuesta que de repente destaque o... A veces, pero siendo sinceros, con más frecuencia esperan el error del rival. Un debate desastroso, una denuncia de corrupción de última hora, un escándalo que hunda al que iba primero. Entiendo. La indecisión, en ese contexto, no es pasividad, es una estrategia de espera. Es mantener tus opciones abiertas en un terreno de juego donde todo puede cambiar en 24 horas. Vale, pero esta desconfianza tan profunda, este cinismo estratégico, no puede haber salido de la nada. Para que casi la mitad de un país llegue a esta conclusión, algo muy gordo ha tenido que pasar. Totalmente. Supongo que hay que mirar la historia reciente para entender cómo se ha vaciado por completo el tanque de la confianza. Sin duda. Esto es el resultado de una década de demolición institucional, por así decirlo. Podemos empezar el reloj en 2016 con la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Vale. Ganó por un margen minúsculo
y de repente se encuentra con un Congreso dominado por la oposición. Desde el primer día, el mensaje que recibió la ciudadanía fue: el país está bloqueado, no hay capacidad de gobernar. Y ese bloqueo, además, acabó de la peor manera. PPK renuncia en 2018 acorralado por el escándalo de Odebrecht. Así que la primera lección para el votante fue: da igual por quién votes, el poder es tan frágil que no va a durar. Esa es la primera cicatriz. Pero es que a partir de ahí, la velocidad se acelera. Su sucesor, Martín Vizcarra, entra en una guerra total con el Congreso y en 2019 lo disuelve. Ujú. Ahí el mensaje evoluciona. La política ya no es un pulso, es una guerra abierta. Y la implosión definitiva llega en noviembre de 2020. Su sucesor, Manuel Merino, puesto por ese nuevo Congreso, dura menos de una semana. ¿Menos de una semana? Es que es increíble. Renuncia por unas protestas masivas que además dejaron víctimas mortales. Eso no es un gobierno, es una nota a pie de página, trágica, Exacto. que le hace eso a la psicología de un país. La idea de que un presidente puede durar 5 días. El concepto mismo de estabilidad se pulveriza. Se pulveriza. La lección para la gente fue brutal. El sistema puede colapsar en cualquier momento. De esa semana caótica, con 2 presidentes caídos, emerge una figura de consenso, Francisco Sagasti. El gobierno de transición, Eso es. Y su misión no era transformar el país, su misión era, literalmente, apagar incendios. Su objetivo era llegar a las siguientes elecciones evitando que todo saltara por los aires. o sea que el objetivo del gobierno ya no era progresar, sino simplemente evitar el colapso. Eso cambia por completo las expectativas de la gente sobre lo que puede hacer un presidente. Ya no esperas que te solucione la vida, solo que mantenga el edificio en pie. Y cuando parecía que no se podía caer más bajo, llega 2022. En diciembre, el presidente Pedro Castillo, elegido en 2021, anuncia en televisión la disolución del Congreso. Un autogolpe de Estado, vamos. Sí, sí. Pero fue tan mal ejecutado que en cuestión de horas lo destituyen y lo arrestan. Y esto desencadenó una de las peores crisis sociales de la historia reciente de Perú, con protestas que dejaron decenas de muertos. Otro trauma, y la espiral no para. Su sucesora, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, asume el poder, pero su gobierno vive pues rodeado de un descontento social enorme por esas muertes, por la criminalidad. Sí, la crisis política continúa. La presión se vuelve insostenible y en octubre de 2025, hace solo unos meses, el Congreso la destituye por incapacidad moral permanente. De nuevo, un presidente que no termina su mandato. Y el ciclo, con una precisión casi matemática, vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Asume el cargo el que era presidente del Congreso, José Gerí. Y el guión es el de siempre. Promesa de estabilidad, de orden, pero dura poco. En enero de este mismo año estalla un escándalo por reuniones no declaradas con un empresario chino. Un caso que la prensa rápidamente bautizó como el chifagate. Expliquemos eso brevemente porque es un término muy local. Chifa es como se conoce en Perú a los restaurantes y la comida chino-peruana. El apodo fue un juego de palabras, claro, correcto. Gerí negó todo, obviamente, pero el impacto en la opinión pública fue inmediato. El patrón se repetía una vez más. Cae un presidente, sube otro prometiendo limpiar la casa y en nada de tiempo aparece otra controversia. Claro. ¿Cómo le pides a un ciudadano que confíe y elija con entusiasmo en este contexto? Es imposible. Así es como, año tras año, crisis tras crisis, se fabrica la indecisión a escala industrial. Es que escuchar todo este recorrido es agotador. Imaginar lo que significa para la gente de a pie, que cada pocos meses tiene que procesar una nueva crisis, un nuevo escándalo, un nuevo presidente. El cansancio tiene que ser un factor político determinante. Es un factor enorme. Y si conectamos todo este historial con el panorama de ahora, la indecisión deja de ser un misterio. Se convierte en una reacción de autoprotección. Se activan al menos 5 mecanismos en la mente del votante. Podemos llamarlas las 5 palancas de supervivencia. Me gusta el término. A ver, ¿cuál sería la primera? La primera es la desconfianza preventiva. El razonamiento es: si elijo a mi candidato demasiado pronto, la probabilidad de que me decepcione o se vea envuelto en un escándalo es altísima. Mejor me espero y reduzco el riesgo de equivocarme. Claro, es como no querer encariñarse con un personaje en una serie donde sabes que matan a los protagonistas constantemente.
¿Por qué voy a invertir mi confianza ahora si en 2 semanas puede estar políticamente acabado? Justo eso. Y esa palanca activa la segunda, el voto por descarte. La gente ya no busca al mejor candidato, al que más le inspira. No, la búsqueda se centra en encontrar al menos malo, al que se percibe como el riesgo menor. La elección no es por convicción, sino para evitar lo que se percibe como un mal mayor. Eso explica por qué las campañas se vuelven tan negativas. No se trata de construir tu imagen, sino de destruir la del resto para quedar tú como la única opción viable, aunque no entusiasmes a nadie. Totalmente. La tercera palanca es la que ya hemos dicho, la dependencia de señales tardías. Como el elector no tiene una opción que le convenza, pues espera hasta el último minuto, a que pase algo que le ayude a decidir. Un debate, una alianza o un escándalo. Ya. El voto se convierte en una reacción a los acontecimientos de la última semana. Lo cual es increíblemente arriesgado, porque una noticia falsa, una denuncia sin fundamento en el último día podría cambiarlo todo. Sin duda. La cuarta palanca es una de las más racionales, el miedo a la ingobernabilidad. El elector se hace una pregunta muy práctica. ¿Esta persona, si gana, va a poder gobernar? Ujú. ¿Tendrá apoyo en el Congreso o vamos a volver a la misma parálisis de siempre, a la guerra entre ejecutivo y legislativo? Es un cálculo de viabilidad. Ya no se vota solo por una persona, sino por la posibilidad de que esa persona pueda, al menos, gestionar el país. Y eso nos lleva a la quinta palanca, que me imagino que es la más profunda de todas. Sí, es el desencanto sistémico. Es la creencia, cada vez más extendida, de que las elecciones ya no tienen la capacidad de mejorar de verdad la vida de la gente. Es la pérdida de fe, no ya en los políticos, sino en el propio mecanismo democrático como herramienta de progreso. Claro. Cuando la confianza en el sistema mismo se rompe, la motivación para participar con entusiasmo, pues desaparece. Entonces, si juntamos estas 5 palancas, lo que tenemos es un retrato robot del votante peruano en 2026. Alguien que desconfía por principio, que vota para evitar el desastre, que espera hasta el final, que teme la parálisis y que en el fondo duda de que todo esto sirva para algo. Ese es el panorama. Por eso decidir el voto a última hora, o incluso no querer decidirlo, no es desinterés. Es una estrategia de supervivencia política. Es la respuesta lógica a una década de inestabilidad y promesas rotas. El círculo se cierra. Así que ese 44,5% que veíamos al principio no es un número frío en una encuesta. Es el síntoma. Es el marcador de una democracia cuyo depósito de confianza se ha quedado completamente seco. Y cuando el INEI nos dice que menos de 3 de cada 100 personas confían en los partidos, no estamos viendo una falta de información. Estamos viendo el diploma de graduación de un curso intensivo de decepción política que ha durado 10 años. Claro, es desconfianza aprendida a base de golpes. Exacto. Entonces, no es que el electorado peruano sea indeciso por naturaleza, como a veces se dice de forma simplista. En absoluto. Es un electorado que ha aprendido, de la forma más dura, que el poder en Perú es tremendamente inestable, que las instituciones son frágiles y que las promesas de los políticos con una frecuencia alarmante se convierten en cenizas. Ya. Y cuando la confianza muere, el acto de votar deja de ser un ejercicio de esperanza para convertirse en algo mucho más parecido a apostar en una ruleta. No eliges al que crees que va a ganar, sino el que crees que te hará perder menos. Con todo esto sobre la mesa, a 2 meses de las elecciones, quizá la pregunta importante ya no es ¿quién va a ganar? La pregunta que flota en el aire es ¿quién va a aguantar? Y dejamos una idea final para la reflexión. En un sistema donde los cimientos de la confianza están rotos, ¿puede una elección ser la solución? ¿O es simplemente el mecanismo que usamos para elegir a la persona que va a gestionar la siguiente crisis? Un podcast producido por Pulso y Poder. Si les gustó el podcast, dale me gusta, comenta y suscríbete.